¿Tú qué opinas, Jesús, Sí. de lo de Rosario Robles, el señor Lavalle, el senador Lavalle, Senador. y lo de la señora Cuevas, que se me tiene... Pues que es el síndrome de Salinas, ¿no? Nada más que triplicado, ¿no? El presidente quiere tener a sus quinas, ¿no? Encerrados como mensaje. Porque en realidad sí, evidentemente, he platicado del tema en mis programas de radio y de televisión, en la vez que lo he hecho, y a mí me queda completamente claro que es un asunto de mensaje para su gente, ¿no? Si tú no estás conmigo, si tú no haces esto, mira, te pasa esto. El caso de lo del fiscal Gertz Manero, bueno, pues ahí yo lo que veo es que no hay una posibilidad en el corto plazo de que esto de alguna manera mueva las cosas, ¿no? Yo que he platicado con él, lo conozco desde que trabajaba con Vicente Fox, ¿te acuerdas? ¿No? Ha ido cambiando su forma de ser, yo lo he visto a lo largo de este tiempo. Y se repite el mismo fenómeno de toda la vida, ¿no? Incapaz de decir algo contrario al presidente de la República. Estamos en un momento muy complicado, ¿eh? De mensajes que generan miedo en todos y pues ya lo hemos estado viendo, ¿no? Tere, ¿tú coincides con Jesús? Bueno, Carlos, yo creo que tanto que nos lastimó la idea de tener un fiscal carnal en el sexenio de Peña Nieto, para caer en algo peor que un fiscal carnal, para caer en un, pues, disque abogado de la nación que realmente se ha dedicado a defender sus intereses personales, que no ha tenido una actuación institucional y que ha obedecido a pie juntillas las órdenes vengativas, porque en esto sí que el presidente tiene pues el monopolio de la venganza, a eso se ha dedicado. En casos como el de nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, el caso de Rosario, mi querida amiga, en fin, y todo esto es una muestra pues de esta primero farsa que se hace alrededor de organismos autónomos, de una Fiscalía General de la República independiente, y caemos en estos abusos de poder. Lo que vimos de Loret, lo que estamos viendo con relación a todo el ejercicio de la Fiscalía, me atrevería a decir, eh, la desaparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, todo esto se llama abuso de poder. Y esto es algo que está en contra de las leyes, de la Constitución y de la democracia. Finalmente, en el fondo, lo que estamos viendo es una erosión sistemática de la democracia en México. Completamente de acuerdo. No solo igual, sino creo que le podemos completar el análisis otra vez. Ya te hemos estado varias veces que el presidente tiene una disciplina del modelo político que está desarrollando. Y en esa disciplina de ese modelo que conocemos como populismo, vamos a llamarle posmoderno, porque es un populismo distinto al de los 40 y los 30. Uno de los temas es la selección del enemigo, la estigmatización del adversario, su calificación como enemigo, esta lógica schmittiana de amigo-enemigo. Y en los enemigos van a ser responsables de lo que ocurra. Y la mejor forma de representar ese enemigo es encontrar enemigos concretos como ejemplificación del conjunto. Entonces, así como el nazismo escogió a los judíos y a algunos personajes judíos, acá escoges a una X élite. Y esa élite la vas administrando. Y entonces allí en ese montón es la corrupción. Entonces, esta botella me hace daño, es corrupta. ¡Pum! Al cajón de los corruptos. Este café es corrupto. ¡Pum! Y lo vas acumulando. Y en ese cajón vas metiendo lo que se te va atravesando. Es parte del modelo, pero insisto otra vez, ese modelo no camina sin personajes físicos, sin personas individuales, sin seres humanos concretos. Y aquí se acumula, y voy a ir a Marañón, el resentimiento. Entonces, por una parte, el modelo populista, la actuación individual, que en mi caso yo coincido con Pepe en el delirio quejumbroso del presidente, y también me pego mucho a Gregorio Marañón en la conceptualización de este resentimiento por la incomprensión de estos 18 o 30 años que él ha tenido de trabajo, vamos a llamarle, en su idea, incomprendido. Entonces, tengan para que aprendan lo que me hicieron. Y aquí está este reproche convertido en acción política.
Esa es la explicación. Ahora, hay personas, seres humanos concretos, una persona en particular, pero esa es X, pasa al conjunto de esta estigmatización, de este castigo, de esta recuperación del bien en esta idea moral, de esta supremacía moral, en el que se haya equivocado pasa a este lado. Y en lo individual pasa que me la debes o la pagas. Entonces yo creo que el caso de Rosario o el caso de otros convictos en este instante padecen lo que pudiera padecer cualquier servidor público, la duda, está bien, pero padecen el exceso del abuso jurídico, en este caso de la prisión preventiva, entre comillas, justificada, ¿no? Cuando todo el mundo debía estar sujeto a la regla general. Es decir, tú eres inocente hasta que no te demuestres lo contrario. Ese principio de inocencia, que es un principio fundamental del debido proceso, no se cumple. Entonces, si tú eres una parte del cajón de los que están corruptos o supuestamente vendí como corruptos, aunque sean corruptos, tú no tienes derechos ninguno al debido proceso. Por lo pronto, te vas para adentro porque así entra en la narrativa. Y lo jurídico, pues, no lo vemos. Pero por lo pronto, entras en la narrativa y ahí vas atropellando, triturando derechos, lastimando procesos, alterando los conceptos fundamentales del derecho penal. Y ahí tienes a la gente en la cárcel cuando todavía ni siquiera se inicia el juicio. Ni siquiera se inicia. Por eso lleva 2 años Rosario. Y los demás no le han abierto el juicio. ¿No? Yo ayer tuve oportunidad de visitar a mi mamá En el domingo, hace 2 días. Y justo pasaba esto, una señora que estaba acusada de, creo que me parece, de secuestro. Cumplía ya más de 2 años en prisión preventiva, pero no ha habido ni la apertura del juicio y no le han dicho ni siquiera cuándo empieza su audiencia. Entonces, dentro de la descomposición que vivimos en el país y yo lo que puedo ver y que les puedo platicar de estos 15 meses que mi madre lleva encarcelada en Santa Marta es que México no puede ni siquiera contemplar un país con justicia ni un país que tenga las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción y la inseguridad en un país que está totalmente en llamas, porque en la cima el primer fiscal autónomo del país es un hombre, pues me atrevo a decir que está demente. ¿Por qué? Porque mi abuela lo conoce hace más de medio siglo y porque lo que ha hecho desde que encarceló a mi madre, pues te vienes a darte cuenta de que tenemos en la cima de la procuración pues un hombre que está sumamente inestable. Y que no solamente es el caso de mi madre, de Alejandra Cuevas Morán, sino que este señor pues tiene frentes abiertos en todos lados, es un hombre sumamente vengativo, es un hombre sumamente resentido y sabemos, como lo dicen sus hijas, una vez que muerde, no te suelta. Y lo estamos viviendo y estamos viviendo en carne propia la extinción del Estado de Derecho, porque no existe. Y no lo digo solamente por mi madre. Amiga con la que yo hablo dentro de Santa Marta Catitla es una persona que está su caso lleno de irregularidades. Sí, o es el debido proceso, o la arrestaron teniendo un amparo. O sea, hay una cantidad de historias, de verdad, que cuando llegas ahí te las platican, dices, me parece increíble que estemos viviendo en un país donde yo puedo salir a la calle y pueden fincarme un delito y mañana amanezco en Santa Marta Catitla y, como bien dicen, pues la vida de mi familia se destruye, ¿no? Y la figura de la prisión preventiva la ocupan de una manera muy sencilla. De hecho, Francisco Torres Landa, que ha venido acá, que estuvo con nosotros, de 10 prisiones 9, preventivas, ¿no?, que se piden, 9 son obsequiadas. Y el 85 de las personas que están en un proceso penal se van por el abreviado. Entonces te das cuenta de que se ven en un grado de tal desesperación. Luego se declaran culpables. Porque dicen, no ven para dónde. No hay ni reinserción en los centros penitenciarios en México. No tienen ayuda ni psicológica. Ahorita con COVID no tienen ni actividades. No tienen ni manera de entrar a la biblioteca. Entonces es un ciclo que lo venimos manejando. La miseria perpetua que se sigue repitiendo. Oye, lo mismo, otra vez la coincidencia del modelo político seleccionado. El populismo, sobre todo este populismo, integra entre sus elementos una cosa que se llama populismo penal. El populismo penal consiste en que ante la dificultad de la inseguridad tipificas más delitos, le pones más penas a los delitos, cercenas las capacidades de libertad o de presunción
violentas el Estado de Derecho en general, pero aunque lo pudiéramos cumplir, llevaron a la Constitución nuevos delitos para ser sujetos de la prisión preventiva. Es decir, el principio general de derecho que dice nadie puede ser culpado o juzgado sin previo proceso, esto se excepciona, digamos, en algunos casos. Por ejemplo, cuando es infraganti, pues es evidente. Pero cuando no es infraganti, hay una lista de delitos que por el solo hecho de que te acusen de eso, vas a la cárcel independientemente de que todavía no tienes la causa. Por ejemplo, secuestro, terrorismo, delincuencia organizada. Todavía no sabemos si eres delincuente organizado, si eres secuestrado. Todavía no sabemos y ya estás en la cárcel, por lo pronto. Entonces, esa figura que pudiera ser justificada en 3, 4, 5, 6 casos, lleva más de 20 delitos. Se ha aumentado. Eso se llama populismo penal y entra en el modelo del populismo. Otra vez. Pues es lo que decimos, ¿no? El asunto de los mensajes. El mensaje de decir, tú no estás conmigo, te vas a la cárcel. Tú no estás conmigo, voy a exponer lo que ganas. Tú no estás conmigo, voy a exponer los bienes que tienen. Hoy pasó precisamente en la conferencia mañanera. Mira. Hoy precisamente pasó en la conferencia mañanera, en la cual pues presentó una carta que le envía a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lili Ibarra. Él sabe bien que no va a tener respuesta a esa carta, no tiene ningún sentido. Pero el mensaje ya está, señores periodistas. Voy a ver cuánto ganan. Vamos a explorar en el registro público de la propiedad qué casas tienen. O sea, estamos en el régimen de los atropellos y de las amenazas. Sí, o sea, es terror. Es terror,